de hoy. Bien, vamos a hablar de integrales hoy. Bien, bueno, que para nosotros, ¿qué van a ser las integrales? Las integrales, para nosotros, lo que van a representar es la operación inversa a la derivada, ¿sí? O sea, nosotros hasta ahora lo que hacíamos era, teníamos una función y calculábamos la derivada. Eso es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es saber cuál es la notación nueva y vamos a explicar un poco cómo funciona. O sea, nosotros hasta ahora lo que hacíamos era, teníamos una función, como por ejemplo f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y lo que hacíamos era calcular la derivada. O sea que la derivada nos daba 2x, ¿sí? O sea que lo que estábamos haciendo ahí era derivar. Bueno, en esta parte de la materia vamos a ver el proceso inverso. Vamos a partir de algo que ya está derivado, y cuando lleguemos vamos a tener que poder encontrar la función original o primitiva de esa función. O sea, nosotros a hoy veíamos de una función, llegábamos a la derivada. Ahora vamos a ver cómo de una derivada llegar a la función original, ¿sí? O sea, cómo calcular una integral. ¿Hasta acá más o va? Sí, profe, sí. Buenísimo. O sea, a medida que nos van entendiendo, avísenme porque lo de hoy es muy abstracto y es muy complicado, ¿sí? Vamos a escribir notación, la notación que vamos a usar. Notación o simbología. Va a aparecer un símbolo nuevo. Y este símbolo nuevo, que es como una S, va a ser nuestro símbolo de integral, ¿sí? O sea, cuando a nosotros nos aparezca este símbolo, como los que aparecen en el ejercicio 4, 5, 3, 4, 5, quiere decir que nosotros vamos a tener que calcular la integral. ¿Bien? Bien. Y también va a haber algo que se llama diferencial de x. Todas las integrales van a terminar con diferencial de x. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para indicarnos con qué variable estamos trabajando. O sea, a veces vamos a trabajar con una variable x, a veces vamos a trabajar con una variable t, a veces vamos a trabajar con una variable
Y o U, ¿sí? Lo importante que tiene que tener en cuenta es que el diferencial sirve para que todo quede expresado con la misma variable. ¿Sí? A esos efectos nosotros vamos a usar el diferencial. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es ver algunas reglas o propiedades de derivados, de integrales, perdón, y la tabla de integrales. O sea, nosotros vamos a ver lo que son la tabla de integrales, que la tabla de integrales es diferente a la tabla de derivadas, y vamos a ver algunas reglas. ¿Sí? Vamos a ver cómo es nuestra tabla de integrales. Nuestra tabla de integrales dice más o menos así. Nosotros tenemos una función que fue derivada y queremos hallar la función original. Entonces, la integral de un número va a ser ese número por x, ¿sí? Si nosotros tenemos x elevado a un exponente, vamos a hacer x elevado al exponente más 1 dividido n más 1, en vez de usar lo que usábamos en derivados, ¿sí? Y esto se puede hacer para cualquier valor de n, salvo el menos 1. ¿Por qué no lo podemos usar cuando la n vale menos 1? Porque si calculáramos la integral, menos 1 más 1 es 0, y no podemos dividir por 0. O sea, cuando la n vale menos 1, vamos a usar otra cosa, ¿sí? Que ahora la voy a escribir, que es cuando tenemos x a la menos 1 o 1 sobre x, porque son lo mismo. En esos casos, la integral de x a la menos 1 de 1 sobre x va a ser el logaritmo natural de x, ¿sí? Después, la integral de e a la x va a ser e a la x, la integral del seno de x va a ser menos coseno de x, y la integral del coseno de x va a ser seno de x, ¿sí? Y esta sería nuestra tabla de integrales, ¿sí? O sea, si tenemos algo como esto, nuestra integral nos va a dar esto. ¿Bien? Si tuviéramos raíz cuadrada, recuerden que raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, acá cuando no hay ningún número en la raíz, es porque es 2. Ese número va como denominador de exponente fraccionario, ¿sí? Y el número acá del exponente es el número que va en el numerador del exponente fraccionario. Una vez que ustedes tienen escrito x a la 1/2, van a aplicar como si fuera x a la n. Entonces harían 1/2 más 1 y 1/2 más 1. ¿Sí?
Bien, bueno, entonces, nada, esa sería nuestra tabla. ¿Alguien no entendió cómo funciona más o menos la tabla? Ahora vamos a ver las reglas, ¿sí? Por eso pregunto si alguien no entendió la tabla o tiene alguna pregunta. Por mi parte no, profe, se entiende. Buenísimo. Después cuando veamos los ejercicios se va a entender más. Bien, vamos a ver las reglas de integración. Lo primero que vamos a ver es cómo hacemos cuando tenemos un número multiplicado por una función. Es ese número por la integral de la función. O sea, un número se puede poner multiplicando fuera de la integral, ¿está bien? Esa sería la regla número 1. Y la regla número 2 es ver qué pasa cuando tenemos dos funciones que están sumadas o restadas. Lo que se puede hacer es calcular la integral de cada término en forma separada, como se hacen las derivadas, ¿sí? O sea, podemos hacer dos integrales, ¿está bien? O sea, cuando tenemos un número multiplicado por una función y queremos calcular la integral, el número, la constante, la podemos sacar fuera de la integral, ¿sí? Y cuando tenemos dos funciones sumadas o restadas, las podemos separar como en términos, calcular la integral de un término y la calculamos la integral de otro término. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Sí, sí, profe. Bien, con esto que estuvimos hablando recién, vamos a poder hacer los ejercicios 1 de la guía. A ustedes les gustan más los ejercicios, pero alguna teoría hay que dar, porque si no, no entienden de dónde salen las cosas, ¿sí? Vamos a tener que hacer el ejercicio 1, 2 y 3. ¿Bien? Entonces, vamos al ejercicio 1 de la guía. El ejercicio 1 dice así: hallar p de x tal que p derivado me da x. Entonces, nuestro ejercicio dice p derivado de x es x. Y nos pide calcular p, o sea, nos está pidiendo la primitiva o la función original, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la integral de x? ¿Qué les parece? Uno. Tania, vos me dijiste 1. Bueno, yo acá voy a, o sea, y está bien el error, te equivocaste, pero no importa. Yo lo que quiero es que aprendamos cuando hay un error, ¿sí? Mi intención es ayudarlos todos lo más que pueda, como siempre.
tienen que fijarse que tienen que usar la tabla de integrales, ¿sí? La tabla de integrales es la que vimos hace un ratito. Acá es como si fuera x a la 1. Entonces la integral va a ser x al cuadrado dividido 2. ¿Está bien? ¿Se entiende el error? Sí, sí. Buenísimo. Cuando nosotros resolvemos una integral, o sea, calculamos una integral, nosotros le vamos a agregar más c, que es una constante. ¿Por qué se agrega la constante? Yo esto lo voy a explicar ahora, no lo vamos a hacer en todos los ejercicios, pero es para que lo entiendan conceptualmente. ¿Por qué le agregamos una constante? Porque si nosotros derivamos esto, si lo calculáramos para derivarlo, x al cuadrado sobre 2 es lo mismo, antes de derivarlo, x al cuadrado sobre 2 es como si fuera un medio de x cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo lo derivara, me va a dar un medio por 2x, ¿verdad? Porque la derivada de un medio de x al cuadrado es un medio por 2x. Ahí sí es usando la tabla de derivadas. Y la derivada de un número, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? La derivada de un número era 0, ¿sí? Después acá simplifican, bueno, y les termina quedando x más 0. O sea que x más 0 es x. ¿Vieron cómo cuando calculan una integral, si derivan la integral, terminan arribando a la consigna? ¿Qué es lo que pasa? Y quiero que entiendan el más c. Yo voy a nombrar personas al azar de los que veo conectados. Por ejemplo, si Cintia me dice que la constante es 1, sería x al cuadrado sobre 2 más 1. Si lo derivo, me va a dar x, ¿sí? Ahora, si Micaela, en vez de decirme que la c vale 1, me dice que la c vale 1.000.000, cuando haga x sobre 2, x a la 2 sobre 2, más 1.000.000, y le calcule la derivada de 1.000.000 va a seguir siendo 0. Entonces, esta constante es como una información perdida, una limitación que tiene la integral. ¿Por qué? Porque la constante puede valer cualquier número. ¿Por qué? Porque cuando derivemos esa constante, nos va a dar siempre 0. Entonces, nosotros en todos los ejercicios de integrales le vamos, por ahora, ¿no? Hasta que yo diga algo contrario, vamos a agregarle siempre más la constante. Y después, si hay algún elemento o algún dato adicional para calcular esta constante, lo vamos a hacer. Si no lo tenemos, vamos a dejar más c, como tenemos acá, ¿sí? A los efectos de nuestro ejercicio, la respuesta sería esta. Pero yo les explico todo esto para que entiendan que si derivan, llegan a la consigna. Y también para que entiendan de dónde sale esto de la constante, de que si ustedes derivan una constante, les da 0. ¿Sí? Vamos a hacer del mismo, este es el 1A. Vamos a hacer el B. El B dice P derivada de X nos da 2X. ¿Sí? Es como que el ejercicio que nos proponen es como si fuera esto, ¿no? Con la simbología nueva, es como que nos propusieran 2x por diferencial de x, ¿sí? Si lo queremos resolver así, lo podemos hacer. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero, con la primera propiedad, el número lo podemos poner afuera de la integral. Y esto que nos quedó, lo podemos resolver por tabla. Esto es como si fuera x a la 1. La integral de x a la 1 es x al cuadrado dividido 2. Y después estos dos se simplifican. Quiere decir que nuestro p de x va a valer x cuadrado, que es lo que me quedó,
más la constante. ¿Se entiende cómo, más o menos cómo funciona? Y acá claramente se ve que si yo derivo x cuadrado, me da 2x, y si derivo la constante me da 0. Y 2x más 0 es 2x. ¿Se entiende más o cómo es? Sí, profe. Genial. Bien, dicho esto, vamos a hacer el ejercicio número 2. Del ejercicio número 2, yo voy a hacer, si quieren, el B. ¿Sí? Con el otro curso hice el A. Con ustedes voy a hacer el B, que es un chiquitín más difícil porque tiene pi. ¿Sí? Entonces, 2B. El ejercicio 2B dice así. Nos dice que P' de X es igual a seno de X. Y nos aparece un punto que nos dice que P de pi es igual a 2. O sea que el punto es pi, punto y coma 2. Bien, primero vamos a calcular la integral del seno, como hacemos siempre. La integral del seno, si aplicamos la tabla, porque no hay ninguna complejidad en el ejercicio, aplicamos la tabla y sabemos que la integral del seno es el menos coseno de x, ¿sí? Más la constante. Ahora, ¿qué pasa? Este punto que nos dan acá va a servir para que averigüemos cuánto vale esa constante. ¿Por qué? Porque este punto significa que si yo reemplazo a la x por pi, la cuenta me da 2. O sea que yo lo que debería hacer es, para calcular el valor de nuestra constante, debería reemplazar a la x por pi e igualarlo a 2. O sea que yo voy a poner que 2 es igual a menos coseno de pi más c. Y acá es un tema de cuentas y despejar, ¿no? El coseno de pi, si ustedes lo hacen en la calculadora, y si no me falla mi memoria, da menos 1. Entonces, como le viene con menos coseno, es menos menos 1, o sea, 1 positivo. Y 2 menos 1 es 1. O sea que la C vale 1. ¿Bien? Entonces, nuestra respuesta del ejercicio va a ser esto que marco con azul, nada más que en vez de poner C, voy a poner 1. O sea que nuestra respuesta va a ser menos coseno de x más 1. Y esa sería la respuesta. Todos los del ejercicio 2 se hacen iguales, ¿sí? ¿Se entiende, Mazo? Sí, profe, sí. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. Yo voy a hacer el A y el E, como para que más o menos entiendan las propiedades, ¿sí? Pero se hacen todos más o menos parecidos. 3A. A ver, el 3A es el que tengo que hacer. No, voy a hacer el 3. El 3B. El 3B dice integral de 1 más 2x. ¿Sí? Entonces, como hay un más en el medio, vamos a hacer la integral de cada término. La integral de 1, ¿cuánto me va a dar?
lo buscamos por tabla, la integral de un número es ese número por x, con lo cual acá es una x. ¿Bien? Y esta integral lo que vamos a hacer es, el 2 lo vamos a poner fuera de la integral, ¿sí? Porque hay una propiedad que dice que se puede extraer fuera de la integral. Y una vez que hicimos eso, lo que hacemos es calcular la integral de x por tabla. La integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. Que se va a poder simplificar. O sea que este ejercicio nos da una x o x más x cuadrado más la constante, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo se hace? Vamos a hacer el e. En el e tenemos integral de 2 coseno de x más 3 por 1 sobre x. Bueno, lo mismo, hacen dos integrales, o sea que van a poner 2 por coseno de x más 3 por 1 sobre x diferencial x. ¿Sí? Y acá lo que van a hacer es la propiedad que vimos antes. El número se va multiplicando afuera de la integral. 2 por coseno de x más 3 por la integral de 1 sobre x. Y ahora lo que van a hacer es aplicar la tabla. La integral del coseno va a ser seno de x, y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, más la constante. O sea que ustedes como respuesta van a marcar todo esto. Los del ejercicio 3, o sea, lo que tienen que hacer es aplicar las propiedades, ¿sí? No les recomiendo hacer por ahora ni el F ni el G del ejercicio 3. Lo vamos a ver cómo se hace en un ratito. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿Mazo va? Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. Ahí tipo cuando se termina el resultado, ¿por qué no es menos seno de X? Porque vos estás aplicando la tabla de derivadas en vez de las integrales. Ah, bien, bien. Ahí está. Está muy bien la pregunta, pero eso hasta que se acostumbren, ¿sí? Ahora vamos a Sí. ver, o sea, es lo mismo que cuando yo en algún momento vaya a preguntar, ¿cuál es la integral de 1? Y ustedes me van a decir 0. Y no, la integral de 1 es x. O cuando yo pregunte, ¿cuánto es la integral de x? Y ustedes contestan 1. No, la integral de x no es 1. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. O sea, están eligiendo la tabla que no corresponde, ¿sí? Y encima de eso se va a complicar un poquito más, porque ahora vamos a explicar uno de los métodos para resolverlo, que este método se llama método de sustitución, y va a ser más complicado que lo que ustedes creen, porque en una parte de este proceso de poder calcular una integral, van a tener que aplicar la tabla de derivadas y después van a tener que aplicar también la tabla de integrales. O sea que acá es donde a ustedes se les va a dificultar. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar las dos tablas al mismo tiempo. Obvio que las tablas las pueden tener, pero acá es donde se les complica porque ustedes tienen que estar atentos a cuál es el procedimiento y cuál es el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Igual, como les dije, hoy es solo método de sustitución, que es lo que vamos a ver hoy en lo que resta de la clase, y el miércoles con Ángel van a hacer un repaso del método de sustitución, ¿sí?
el otro método, que es el método de integración por partes, lo vamos a ver el sábado que viene, ¿sí? Así que van a tener hoy y el miércoles, ¿sí? Van a poder ver el método de sustitución. Bien, vamos a explicar el método de sustitución, que es el ejercicio número 4. Bien, en el método de sustitución se va a aplicar en algunos casos puntuales. ¿En qué caso se va a aplicar el método de sustitución? Cuando nosotros veamos alguna función compuesta, ¿qué quiere decir? Que si nosotros, yo como para que entiendan cómo hacíamos con derivada. En derivadas, cuando teníamos una función compuesta, ¿qué aplicábamos? ¿Se acuerdan? Cuando queríamos derivar una función compuesta, ¿qué se hacía? ¿Se acuerdan? Sí, Renata aplicaba la regla de la cadena. Quiere decir que el método de sustitución, la inversa, la regla de la cadena, va a ser el método de sustitución. Perfecto. Bien. Si no tenemos una función compuesta, hay otro caso en el cual se puede aplicar este método de sustitución. Y va a ser cuando tengamos dos funciones que están multiplicando o dividiendo, pero una de las funciones es la derivada de la otra. Entonces ya acá la estamos complicando un poquito más. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos funciones que se están multiplicando, pero una función es la derivada de otra, vamos a tener que aplicar este método, que es el método de sustitución, que es con el que vamos a trabajar hoy y el miércoles, ¿sí? Cuando nosotros veamos que no vamos a poder aplicar este método, porque no tenemos ni función compuesta, ni dos funciones que están multiplicando, dividiendo entre sí, y una de las funciones es la derivada de la otra, ahí van a tener que darse cuenta que van a aplicar el otro método. O sea, ustedes siempre van a tratar de buscar usar el método de sustitución. Cuando ustedes se den cuenta que no lo pueden aplicar con el método de sustitución, van a buscar el otro método que todavía no lo vimos, ¿sí? Entonces, de esta forma es donde nosotros vamos a encarar los ejercicios de ahora en más, ¿sí? Siempre primero traten de aplicar la sustitución. O sea, yo les estoy dando tips de cuándo se puede usar ese método, ¿sí? Con eso, yo los voy a ayudar y vamos a ver cómo se arma, y para eso vamos a ir al ejercicio 4, ¿sí? Que yo normalmente cuando explico el 4 voy a empezar por el h, porque en el h es como muy claro, ¿sí? Yo lo voy a copiar, que dice así: integral del seno del logaritmo natural de x sobre x, ¿no? Así es el ejercicio. Yo generalmente estas cosas, cuando arranco estos ejercicios, los escribo en otra forma equivalente antes de arrancar, así tengo muy claro la consigna. Entonces yo pondría seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x,
¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, tengo que buscar cómo hacer esas sustituciones, ¿sí? La sustitución la vamos a hacer de esta forma. Vamos a buscar donde hay una función compuesta. Entonces, miramos nuestro ejercicio y en nuestro ejercicio no tenemos seno de x, tenemos seno del logaritmo natural de x. Eso implica que ahí hay una función compuesta. ¿Hasta acá va bien? Bueno. Sí. Y por otro lado, también, si se dieron cuenta, si nosotros deriváramos el logaritmo natural, nos da 1 sobre x. ¿Eso también lo entienden o lo ven? ¿Se dan cuenta que si derivamos el logaritmo que está en el paréntesis nos da 1 sobre x, que es lo que está afuera? Sí. Bien, entonces con eso, cuando pasa todo eso, como al derivar el logaritmo me da 1 sobre x, nosotros vamos a decir que t, yo voy a usar la letra t, al que quiere usar z, y, a, está bien, usan la letra que quieran, yo generalmente uso t. Como la derivada del logaritmo es 1 sobre x, yo voy a decir que t va a ser igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Como no voy a terminar el ejercicio, ahora que volvemos, explico cómo es el tema de cómo se sustituye todo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona la sustitución? Bueno, vamos a mirar nuestro ejercicio y vamos a ir reemplazando. Entonces, ¿cómo vamos a ir reemplazando? Bueno, esto es así. Acá tenemos logaritmo natural de x, y nosotros estamos diciendo que el logaritmo natural de x ahora va a valer t. ¿Está bien? Con lo cual acá voy a poner seno de t. ¿Hasta acá va bien? Sí, profe. Bien, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es trabajar todo con una misma letra. Yo no puedo poner acá 1 sobre x, diferencial de x. Tenemos que tener todo con una misma variable. Entonces, ¿cómo se hace? Y acá es donde viene el problema para ustedes, así que les pido que estén como despiertos. Cuando ustedes deciden cuál es la t, que para mí esto es la clave del ejercicio, si ustedes encuentran cuál es la t, tienen el 90% del ejercicio resuelto, ¿sí? Pero acá viene la parte problemática. Cuando ustedes tienen la t, tienen que aplicar la tabla de derivadas, ¿sí? Entonces, la derivada de t es como si fuera la derivada de x. La derivada de x, ¿cuánto nos daba? 1. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Está bien hasta acá?
Sí. Sí, profe. Genial. Como nosotros estamos trabajando con integrales, vamos a agregar, de este lado, vamos a agregar diferencial t, ¿sí? Porque viene de nuestra letra t. Y de este lado vamos a agregar diferencial de x, porque estábamos trabajando con la letra x. ¿Hasta acá va bien? Si eso lo entendimos, fíjense que yo acá tengo 1 sobre x por diferencial x, y acá también. Entonces, en vez de escribir 1 sobre x con el diferencial de x, voy a poder escribir 1 por el diferencial de t. ¿Se entiende? De ese modo, todo el ejercicio me quedó con t. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando aplican el método de sustitución? Bueno, buscan donde hay una función compuesta. Ustedes no tienen seno de x, tienen seno del logaritmo natural de x. Y también vieron que si derivan el logaritmo, nos da 1 sobre x. Bueno, entonces, como al derivar el logaritmo nos da 1 sobre x, bueno, el logaritmo va a ser la t. ¿Sí? ¿Cómo seguimos con el tema de la sustitución? Bueno, van a tener que derivar. Derivan y después hacen las sustituciones, que yo lo hago con colorcitos todo esto, como para que se entienda un poco más de dónde viene cada lado, ¿no? El logaritmo natural de x es t. Entonces, en vez de poner logaritmo natural de x, pongo t. ¿Sí? Y cuando derivamos, nos quedó 1 sobre x por el diferencial de x. Bueno, eso es 1 por el diferencial de t. Entonces, ¿qué hacemos ahora cuando se redujo todo esto? Bueno, el 1 por algo es lo mismo que eso mismo, ¿no? Nada más, ¿no? 1 por cualquier cosa nos da el mismo, lo mismo. O sea, 1 por seno es seno, ¿bien? Y una vez que el ejercicio, o sea, ¿cuál es la idea de la sustitución? Que el ejercicio se achique, se comprima. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, porque el ejercicio se va a achicar de alguna forma tal que cuando nosotros hayamos hecho la sustitución correctamente, vamos a poder aplicar la tabla de integrales. O sea, la idea de aplicar la sustitución es que el ejercicio se comprima de forma tal que pueda aplicar la tabla de integrales. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agarrar la tabla de integrales y voy a decir, bueno, ¿cuál es la integral del seno? Bueno, la integral del seno es menos coseno. ¿Bien? ¿Y cuánto vale nuestra t? Nuestra t vale logaritmo natural de x, con lo cual mi respuesta va a ser menos coseno del logaritmo natural de x más nuestra constante. ¿Sí? Y eso sería nuestra respuesta. ¿Se entiende un poco? Entonces, acá es donde ustedes van a tener que tener cuidado, y por eso yo les insistía tanto con el tema de que si no saben derivadas, o sea, les sugiero porfa pónganse al día. ¿Por qué? Porque en el proceso de calcular una integral, tienen que primero usar la tabla de derivadas, ¿sí? Y también van a tener que usar la tabla de integrales en el mismo ejercicio. Entonces es muy importante que ustedes entiendan los pasos de lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, tenemos un ejercicio donde tenemos una función compuesta y si derivamos una nos da la otra. Perfecto. Determinamos el valor de t, ¿sí? ¿Cuál de todas estas funciones va a ser la t? Y aplicamos la tabla de derivadas. Hacemos la sustitución y el ejercicio se va a achicar. Cuando el ejercicio se reduce, van a poder aplicar la tabla de integrales, ¿sí? Y para poder redondear el ejercicio, como el ejercicio viene con t, vuelven a sustituir para poner todo con x. O sea, en vez de poner coseno de t, van a poner menos coseno del logaritmo natural de x, ¿sí?
Sé que se las estamos complicando, pero bueno, así es el procedimiento. ¿Se entiende, Maxo, cómo funciona? Sí, profe, sí. Yo sé que es medio chino y es mucha información, pero así es más o cómo funciona. Vamos a hacer, obvio, hoy otros del ejercicio 4. Por ejemplo, el J. Yo voy a mostrarles algunos, no los quiero llenar de ejercicios. Vamos a hacer varios, pero quiero que lo entiendan y lo razonen, y los que no hacemos, que traten de hacerlos ustedes para el miércoles. El J dice, integral. No, antes de hacer el J vamos a hacer otro, me parece. Déjenme ver, que quiero ver cuál me conviene más. El A. El A. Vamos a ir al A antes del J. Así lo entendemos más. Van a tener x al cuadrado y x al cubo más 1, ¿no? Por diferencial de x. Entonces, acá no tenemos una función compuesta, porque no tenemos seno de algo, logaritmo de algo, e a la algo. Tenemos dos funciones. Una función que es x cuadrado y otra función que es x al cubo más 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar cuál de las dos funciones es la t. O sea, la t va a ser o x al cuadrado o x al cubo más 1. Eso lo vamos a tener que determinar nosotros. Entonces, la pregunta es ver, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando, ¿cómo vamos a resolverlo? Bueno, habíamos dicho que una tenía que ser la derivada de la otra. Entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Si nosotros derivamos x cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto era la derivada de x cuadrado, chicos? 2x. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que pensar es esto. La derivada de x cuadrado es 2x. 2x se parece a x al cubo más 1. Y no. Entonces lo que vamos a pensar es al revés. Si nosotros deriváramos x al cubo más 1, ¿cuánto es la derivada de x al cubo más 1? 3x a la 2. O sea, Perfecto, 3. 3x a la 2, 3x al cuadrado. Ahora, si yo comparo eso, que es 3x al cuadrado, con x cuadrado, ¿es más o menos parecido? Y yo diría que sí, ¿no? Entonces, con eso, vamos a poder determinar que nuestra t va a ser x al cubo más 1. O sea, ustedes tienen que buscar, cuando tienen así, no hay función compuesta, lo que van a tener que hacer es buscar cuál de ellas, cuando la derivamos, nos da la otra. Entonces, ¿nos da la derivada exacta o nos da la derivada pero parecida? Acá en este caso, si yo derivo x cuadrado, me da 2x. Y 2x no se parece a x al cubo. Ahora bien, como decía Cintia, si yo derivo x al cubo más 1, me da 3x cuadrado. 3x cuadrado, ¿se parece a x cuadrado? Y sí. Entonces, bueno, nada, ahí determinamos cuál es el valor de t. La t va a ser x al cubo más 1. Bien, una vez que determinamos cuál de las dos funciones es t, vamos a tener que aplicar la tabla de derivadas. La derivada de t, que es un número, es un 1. Como trabajábamos con la letra t, vamos a poner diferencial de t. ¿Bien? Y acá vamos a aplicar también la derivada. La derivada de x al cubo más 1, como dijimos hace un ratito, es 3x al cuadrado. Como trabajamos con letra x, vamos a poner diferencial de x.
Yo antes de reemplazar algo lo voy a escribir diferente para tratar de ayudarnos a nosotros a las sustituciones. ¿Sí? Es como que yo tuviera la x al cubo más 1 con un 1 arriba, ¿sí? Y acá una x cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo, porque 1 por x cuadrado es x cuadrado. Entonces vamos a ver cómo sustituimos, ¿sí? Esto que está acá abajo es x al cubo más 1. X al cubo más 1 es t. ¿Está bien? O sea que yo acá voy a escribir 1 sobre t. ¿Bien? Ahora miremos, y como dijimos hace un ratito, tenemos que poner todo con una sola letra. Entonces vamos a mirar que yo acá tengo x al cuadrado por el diferencial de x. ¿Sí? Y vamos a mirar lo que nos quedó acá. Yo acá tengo x cuadrado por el diferencial de x. Pero el 3 no está, ¿no? En nuestro ejercicio ese 3 multiplicando no lo tenemos, pero sí tenemos nuestra x cuadrado por el diferencial de x. Entonces lo que vamos a hacer es el 3 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar x al cuadrado por el diferencial de x. Y ahora sí, esta expresión y esta expresión son iguales. Por lo tanto, en vez de poner x al cuadrado por el diferencial de x, voy a poder poner un tercio del diferencial de t. ¿Todos entendieron cómo reemplazamos? Sí, profe. Genial. Una vez que hicimos eso, aplicamos la propiedad. El un tercio lo podemos poner multiplicando afuera de la integral, que eso ya lo sabíamos hacer. Y como dije antes, nosotros teníamos una división entre dos funciones y al aplicar la sustitución el ejercicio se achicó. Una vez que el ejercicio se achicó, ¿qué vamos a hacer? Como la integral no la calculamos nunca, porque por eso está el símbolo de integral, vamos a tener que aplicar la tabla de integrales. Entonces, la integral de 1 sobre t es como si fuera la integral de 1 sobre x. Así que la integral de 1 sobre t será logaritmo natural de t. ¿Bien? Como nuestro ejercicio venía con x, vamos a poner un tercio del logaritmo natural y buscamos, en vez de t, ponemos lo que dijimos que valía. Nosotros habíamos dicho que la t valía x al cubo más 1, más c. Y esa sería la respuesta. O sea que si ustedes en el choice deberían tener esta respuesta. ¿Está bien? Y si ustedes quisieran revisarlo de alguna forma, si ustedes derivaran esta función, van a llegar a la consigna. ¿Sí? ¿Se entiende, Mazo? Sí. Bien, vamos a hacer el B. El B dice integral de coseno de 3x. Entonces, acá, ¿tenemos una función compuesta? Sí, porque en vez de tener coseno de 3x, de x, tenemos coseno de 3x. Entonces, acá vamos a decir que la t va a ser 3x. ¿Bien? Y ahora, lo que nos queda para hacer es lo siguiente. Ver
¿cómo vamos a hacer los reemplazos? Para eso vamos a tener que derivar. La derivada de t es como si fuera la derivada de 1. Entonces que me va a quedar 1 por el diferencial de t. Y la derivada de 3x nos va a dar 3 por el diferencial de x. Y ahora vamos a ver el tema de los reemplazos. Nos fijamos y acá tenemos 3x. En vez de 3x, vamos a poner t, porque 3x es t. ¿Está bien? Y acá me quedó diferencial de x. Entonces yo acá tengo diferencial de x, y acá también tengo diferencial de x. Como tenemos el 3, lo que vamos a tener que hacer es despejar. Entonces, nosotros vamos a poder decir que 1/3 del diferencial de t es igual al diferencial de x. Y ahí descubrimos cuánto vale esta dx que tenemos que sustituir. Dx va a valer 1/3 de t. Una vez que hicimos eso, el 1/3, que es una constante, un número, con la propiedad que aprendimos hace un ratito, lo ponemos multiplicando fuera de nuestra integral. Y el ejercicio, después de hacer eso, se redujo de forma tal que puedo aplicar la tabla de integrales. ¿Cuál es la integral del coseno? Bueno, miramos la tabla de integrales y vamos a poner que esto es 1/3 del seno de t. Como la t vale 3x, vamos a poner 1/3 del seno de 3x más c. ¿Bien? Genial. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio, ¿sí? ¿Más o lo entienden, chicos, cómo funciona, cómo es la idea? Sí. O Es sea, medio chino, medio medio sí, lío, ¿no? pero ¿qué? Medio lío, ¿no? Sí. Pero bueno, pero más o menos Pero van viendo la onda. Vamos a hacer otros. Vamos a hacer el i. Igual como les dije, hoy estamos haciendo estos y el miércoles que viene van a seguir repasando de estos mismos. ¿Sí? No es que vamos a ya arrancar con el otro método. Yo voy con el i. El i dice 1 sobre x por coseno del logaritmo natural de x. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Nuestro ejercicio dice coseno de x o tiene una función compuesta. No, tiene una función compuesta. Entonces tenemos coseno del logaritmo natural. Ahora bien, cuando nosotros tenemos logaritmo natural, si derivamos el logaritmo natural, ¿nos da 1 sobre x? Y sí. Entonces, con todo eso vamos a decir que la t es logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahora vamos a derivar. La derivada de t es 1 por dt o dt directamente, ¿sí? Y la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x con el diferencial x. Y ahora vamos a hacer los reemplazos. ¿Cómo vamos a reemplazar? Bueno, siempre arrancan por donde está la función compuesta. Logaritmo natural de x es t, que es lo que pusimos acá. Entonces tenemos coseno t. ¿Bien? Vamos a seguir viendo qué es lo que nos tenemos que reemplazar acá. Nos quedó este 1 sobre x y este diferencial de x. ¿Es lo mismo que está acá? Como es lo mismo, voy a poder hacer el reemplazo directo. Voy a poder poner 1 por el diferencial de t. Entonces me va a quedar 1 por la integral del coseno t
por el diferencial de t. Y ahora el ejercicio, como digo siempre yo, el ejercicio se redujo de una forma tal que puedo aplicar la tabla de integrales. La integral del coseno es el seno, o sea que yo voy a poner 1 por seno de t, que es lo mismo que 1 por el seno del logaritmo natural de x más c. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer el L. Integral de logaritmo natural cuadrado de x sobre x, diferencial x. Yo, como hago siempre yo, primero lo voy a escribir diferente para tener más claro cómo es lo que nos piden. Nos piden logaritmo natural de x al cuadrado por 1 sobre x. O sea, lo que hice fue escribir el ejercicio de forma diferente. ¿Para qué? Para poder entender dónde está la función compuesta. Entonces, y para entender qué cosa derivado nos da la otra. Entonces, acá no tenemos x al cuadrado, tenemos logaritmo de x al cuadrado. Entonces ahí está la función compuesta. Ahora lo que tenemos que ver es, si yo derivo el logaritmo natural, ¿me da 1 sobre x? Y sí. Entonces vamos a decir que la t va a ser igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar la tabla de derivadas. La derivada de t es 1. 1 por el diferencial de t. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y vamos a aplicar el diferencial de x. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la letra x. Y ahora vamos a intentar hacer las sustituciones. Entonces, cuando vamos a sustituir, en vez de poner logaritmo natural, vamos a poner t. Entonces vamos a tener t a la 2. ¿Sí? Y acá yo tengo para sustituir 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Eso está en nuestro ejercicio? Cuando despejamos acá. Sí, entonces yo voy a poder poner que 1 sobre x por el diferencial de x es 1 por el diferencial de t. Y ahí tengo todo con una sola letra. El 1 lo puedo poner afuera, con lo cual vamos a tener 1 por t al cuadrado por el diferencial de t, y el ejercicio se redujo de una forma tal que puedo aplicar la tabla de integrales. Entonces, ¿cuál es la integral de t al cuadrado? ¿O de x al cuadrado? 2t. No, aplicaste la derivada. Ay, es verdad. ¿Vieron qué feo que es esto? Esto es t a la cubo sobre 3. O sea, vamos a repetir cómo es un poco el proceso. Nosotros buscamos cuál es la t, ¿sí? Derivamos. Una vez que derivamos, intentamos hacer todas las sustituciones. Cuando terminamos de hacer la sustitución, y si teníamos un número multiplicando, lo sacamos afuera de la integral, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, como el ejercicio se achicó, pero no lo resolvimos, porque la integral está para resolverse, ¿sí? Siempre piensen que el ejercicio se tiene que terminar aplicando la tabla de integrales. Entonces, el ejercicio se redujo, pero se redujo y me permitió usar la tabla de integrales. Entonces digo, bueno, la integral de t al cuadrado va a ser
t al cubo sobre 3. ¿Sí? Más allá del error. ¿Entendés el error, Mica? Sí, profe. Sí, sí. A mí lo que me importa es eso, que ustedes lo entiendan ahora para que no se equivoquen en el parcial, porque yo sé que es un chino y que es abstracto y que no se entiende y que es mucha información toda junta. Pero lo que quiero es, si se equivocan no pasa nada, pero que entiendan el error para que no cometan el mismo error el día del parcial. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Claro. Sí, se me mezcla un poco todavía Es el primer la día y tabla. es re normal, o sea, es re normal. Por eso ustedes esto cuando lo vayan ejercitando, les va a permitir adquirir confianza. Por eso este tema de este método se ve en 2 clases. O sea, yo hoy voy a hacer varios, vamos a terminar más temprano, seguramente las clases las vamos a terminar hoy tipo 12, 12 y algo, porque no tiene mucho más, ¿sí? Y el miércoles con Ángel van a seguir repasando este método. Porque si yo ya de entrada a Ángel le digo, el miércoles darles el método nuevo, no van a terminar de entender uno y tienen que arrancar con el otro. Entonces, el miércoles que viene van a seguir repasando este mismo método. Así tienen 2 clases para entender cómo funciona un poco todo esto. ¿Sí? Bien. Bueno, una vez que nos dio un tercio, perdón, un unos por t al cubo sobre 3, ¿sí? Bueno, volvemos a transformar todo con x. O sea que esto va a ser 1 por, porque el 1 por no hace falta poner el 1, porque 1 por algo me va a dar el mismo algo. Lo importante es que ustedes sepan que t es logaritmo natural de x. Entonces vamos a poner logaritmo natural de x al cubo dividido 3, más la constante. ¿Se entiende cómo funciona un poquito? Vamos a hacer otros igual, ¿eh? Bien, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el J. Tenemos integral de e a la coseno de x por seno de x. Diferencial x. Entonces lo que vamos a pensar es todo lo que estuvimos viendo ahora nosotros. Tenemos e a la x o e a la coseno de x. Tenemos e a la coseno de x. Eso implica que hay una función compuesta. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la t, si coseno o seno. Bueno, entonces vamos a mirar. Si yo derivo el coseno, ¿me da parecido a seno de x? Y sí. Ahora, si yo derivo el seno de x, ¿me da coseno de x? Y sí. Entonces acá ustedes tienen que pensar cuál de las dos va a ser la t. Entonces, cuando derivando una función les da la otra, en los 2 casos, bueno, van a elegir que la t sea en donde ven la función compuesta. O sea, si bien la derivada del seno es coseno, como el coseno también cuando lo derivo me da parecido a seno de x, pero como tiene una función compuesta, voy a decir que la t va a ser coseno de x, ¿sí? Y ahí sí, una vez que tenemos eso determinado, o sea, siempre piensen que el 90% del ejercicio es saber bien cuál es la t, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya saben cuál es la t, derivan. Bueno, derivamos. La derivada de t es 1 por el diferencial de t. La derivada del coseno, buscan la tabla de derivadas, será menos seno de x. Como trabajamos con letra x, va a tener diferencial de x. Y ahora vamos a pensar en la sustitución. Cuando pensamos en la sustitución, vamos a tener integral de e, y en vez de poner coseno de x, vamos a poner t. Y ahora tenemos que pensar en lo que nos quedó. Acá tenemos seno de x por diferencial de x, que es lo mismo que está acá.
pero tenemos un menos que es como si fuera un -1 multiplicando. Bueno, como el menos no lo tenemos como para sustituir, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces voy a tener 1 sobre -1 por el diferencial de t, va a ser igual a seno de x por el diferencial de x, o sea que 1 dividido a -1 es -1. Con esto voy a poder decir que -1 por el diferencial de t va a ser igual al seno de x por el diferencial de x. Y ahora sí, esta expresión que marqué con azul acá y esta expresión son iguales. Entonces voy a poder poner -1 por el diferencial de t. ¿Se entiende? O sea, lo que hacemos es determinar el valor de t. Como una y la otra son derivadas recíprocas, buscamos la que tiene la función compuesta. Derivamos. Cuando vamos a ver la sustitución, nos quedó este -1 porque al derivar el coseno nos da menos seno. ¿Sí? Y como ese -1 por seno o ese menos no lo tenemos para poder sustituirlo, lo despejamos. Al despejarlo, nos quedó -1 por el diferencial de t. Y ahí completamos la sustitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al -1 lo vamos a poner afuera de nuestra integral. Y nos va a quedar -1 por la integral de e a la t. Ahora, la integral de e a la t, ¿cuánto es? La buscamos en la tabla de integrales. La integral de e a la t es e a la t. ¿Bien? Y entonces vamos a poner -1 por e, y en vez de poner t, vamos a poner coseno de x, ¿sí? Más c. ¿Más o chicos se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a hacer otro. Por ejemplo, el g. El g dice integral del logaritmo natural de 2x sobre 3x por diferencial x. Yo lo que hago siempre es, antes de arrancar el ejercicio, lo trato de transcribir de otra forma para que me ayude. Entonces, yo voy a hacer la integral de logaritmo natural de 2x por 1 sobre 3 por 1 sobre x. ¿Por qué lo puse así? Porque el 1/3 ya lo voy a poder poner afuera. ¿Por qué? Porque la propiedad decía que un número multiplicado por una integral de una función me va a dar lo mismo que ese número por la integral de las funciones. ¿Sí? Apliqué la propiedad. Ahora lo que tenemos que ver es el tema de cuál es la t. Entonces, lo que vamos a ver es dónde hay una función compuesta.
En vez de tener logaritmo natural de x, tenemos logaritmo natural de 2x, ¿sí? Ahora, si yo quisiera derivar 2x, ¿me da 1 sobre x? No. Si derivo 2x, me da 2. Si derivo 1 sobre x, ¿me da 2x? Y no. Entonces lo que tenemos que pensar es, ¿qué pasa si derivamos el logaritmo? Si derivamos el logaritmo, ¿nos da parecido a 1 sobre x? Y sí. Entonces acá, lo que vamos a hacer nosotros es pensar que la t es el logaritmo natural de 2x. Una vez que tenemos eso, aplicamos la tabla de derivadas. Entonces, vamos a tener que la derivada de t es 1 por el diferencial de t, y cuando derivamos el logaritmo natural de 2x, vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, esto será 1 sobre 2x, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre, así que vamos a tener 1 sobre 2x, por la derivada del argumento, por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis es 2. Como trabajamos con letra x, agregamos diferencial de x. Simplificamos lo que podemos, o sea, este 2 con este 2, con lo cual 1 por diferencial de x, de diferencial de t es diferencial de t. Y nos queda 1 sobre x por el diferencial de x. Y ahora vamos a ver el tema de los reemplazos, ¿sí? Acá en vez de poner logaritmo natural de 2x, vamos a poder poner t. Después nos queda para reemplazar 1 por x, 1 sobre x por el diferencial de x, que es lo mismo que está acá. Con lo cual, yo acá puedo poner integral t por diferencial t. ¿Se entiende? Y ahí se me simplificó un montón el ejercicio. Ahora que volvemos, les explico cómo seguimos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a seguir. Entonces ya reemplazamos todo, hicimos todas las sustituciones. Una vez que el ejercicio se achicó, que es lo que buscamos nosotros, vamos a aplicar la tabla de integrales. La integral de t es como si fuera la integral de x. ¿Cuánto es la integral de x? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la integral de t, o como, que es como si fuera la integral de x? ¿Cuánto les daba la integral de t? ¿Se acuerdan? Esto era t al cuadrado sobre 2, ¿sí? Aplico la tabla de integrales, ¿sí? Y hacemos 1 por algo, 1, 2 por 3, 6. Y ahora en vez de poner t, ponemos el logaritmo. Entonces tenemos logaritmo natural de x al cuadrado más la c. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sé que es complejo.
Bien, vamos a hacer otro. Vamos a agarrar, por ejemplo, el ejercicio. Antes de agarrar el ejercicio M, que es el que vamos a hacer, lo que quería ayudarlos, porque mi intención es ayudarlos, es, acá ustedes, cosas que no me han preguntado, pero igual se los voy a decir yo, cuando tienen el logaritmo, tienen que sospechar que el logaritmo puede ser que sea la t. ¿Por qué? Porque el logaritmo no está en nuestra tabla de integrales. No se puede calcular la integral del logaritmo. Entonces, como no se puede calcular la integral del logaritmo, lo que hay que hacer es tratar de sustituirlo para poder resolverlo, ¿sí? Eso les va a pasar también cuando vean el otro método. Cuando ustedes tengan el logaritmo, lo van a tener que tratar de sustituir para poder calcularlo por tabla. O sea, no hay por tabla la integral del logaritmo como sí lo había en derivadas que teníamos en la tabla de derivadas. Bueno, si derivamos el logaritmo de x nos da 1 sobre x. Acá en integrales eso no existe. Entonces, como no hay, vamos a tener que sustituirlo, ¿sí? Eso es como una pista, una ayuda que les estoy dando para que se guíen. Ejercicio M. En el M, ustedes tienen integral de e a la x al cubo por x cuadrado por diferencial de x. Entonces vamos a ver lo mismo de siempre. ¿Tenemos una función compuesta? Sí, porque tenemos e a la x al cubo, no tenemos e a la x. Y ahora vamos a ver cuál de las dos va a ser t. Si nosotros derivamos x cuadrado, nos da 2x. 2x, ¿se parece a x al cubo? Y no. Entonces, x al cuadrado no va a ser t. Miremos al revés. Si yo derivo x cuadrado, x al cubo, me da 3x cuadrado. ¿Se parece a este x cuadrado que está acá? Y sí. Entonces, ahí determinamos que la t va a ser x al cubo. Bien, una vez que determine cuál es la t, derivamos. La derivada de t es 1. Y la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y ahora vamos a hacer las sustituciones. Entonces, x al cubo es t. Entonces voy a poner e a la t. ¿Sí? Y acá nos queda para sustituir esta x cuadrado por el diferencial de x. Y acá también tenemos eso. Pero ¿qué sucede? El 3 no lo tenemos como para sustituirlo, ¿sí? Entonces lo vamos a despejar y vamos a decir que 1/3 del diferencial de t va a ser igual a x al cuadrado por el diferencial de x. Y ahora sí, esta expresión es la misma que esta. Con lo cual, en vez de poner x al cuadrado por el diferencial de x, vamos a poder poner 1/3 del diferencial de t. ¿Qué vamos a hacer ahora? El 1/3 lo vamos a poner multiplicando afuera de la integral y nos va a quedar 1/3 de la integral de a la t. La integral de a la t por tabla es e a la t. Usé la tabla de integrales, ¿sí? Y después, cuando terminé de sacar la integral, de calcularla con la tabla de integrales,
Bueno, la t vale x al cubo, con lo cual acá voy a tener 1/3 de a la x al cubo, más la constante, y así van a tener el resultado de nuestro ejercicio. ¿Sí? Bien. Vamos a otro. Por ejemplo, el E. El E dice así. Integral de seno de x al cuadrado por x. Bien. Acá tenemos una función compuesta, sí, tenemos seno de x cuadrado, no tenemos seno de x, ¿sí? Y ahora vamos a pensar cuál es la t, si x al cuadrado o la x. Si derivamos x cuadrado, nos da 2x. 2x, ¿se parece a x? Y sí, entonces vamos a poner que x cuadrado, t es x cuadrado. Vamos a derivar, la derivada de t es 1 por el diferencial de t, y la derivada de x al cuadrado es 2x por el diferencial de x. Y ahora vamos a tratar de hacer las sustituciones. X al cuadrado es t. Y acá tenemos para sustituir x por diferencial de x, porque no nos puede quedar una parte con x y otra parte con t. Y entonces lo que vamos a hacer es, como acá tenemos x por diferencial de x, vamos a poder despejar el 2. Entonces vamos a poner 1/2 del diferencial de t es igual a x por el diferencial de x. Y ahora sí, esta expresión es la misma que tenemos acá. Entonces la vamos a poder sustituir. Y vamos a poner 1/2 del diferencial de t. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, el ejercicio se redujo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una función compuesta multiplicada por otra función, y al final logramos que tener un número multiplicado por una integral de una función sola. Entonces, como el ejercicio se redujo, lo que vamos a hacer es aplicar la tabla de integrales. En la tabla de integrales buscamos la integral del seno, y la integral del seno es menos coseno. Un medio por 1 es menos un medio. Y en vez de poner t, voy a poner
x al cuadrado más c. Bien, vamos a hacer otro. Por ejemplo, el y. En el y dice integral de 1 sobre x por el logaritmo natural de x diferencial x. ¿Sí? No, lo copié mal, ¿no? Sí. Y es 1 sobre x por el coseno del logaritmo natural de x. ¿Este lo habíamos hecho? No, ¿no? No. Bien. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es... Profe, sí lo hicimos. Ah, ¿lo hicimos? Listo, Sí, entonces sí. hacemos otro. No estaba seguro. Vamos a hacer entonces... el K. El K dice integral de x por 2x al cuadrado más 1 a la cuarta por el diferencial de x. Entonces lo que tenemos que ver es, ¿tenemos una función compuesta? Sí, no tenemos x a la cuarta, tenemos 2x al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. Ahora hay que ver cuál de ellas, cuando la derivo, nos da la otra. Entonces pensemos, si derivo x, ¿cuánto me da? 1. Entonces, ¿se parece a lo que está dentro del paréntesis? Y bueno, medio como que no. Ahora pensemos al revés. Si yo derivo 2x al cuadrado más 1, me da 4x. ¿Sí? 4x, ¿se parece a x? Y sí. Entonces ahí ustedes dicen, bueno, la t va a valer 2x al cuadrado más 1. Entonces ahora derivamos. La derivada de t es 1 por el diferencial de t. ¿Sí? Y la derivada de 2x cuadrado más 1 va a ser 4x por el diferencial de x. Y ahora vamos a ver el tema de los reemplazos, las sustituciones. En vez de poner 2x al cuadrado más 1, vamos a poner t. O sea que vamos a tener t elevado a la 4. Miremos lo que nos falta sustituir. ¿Qué nos falta sustituir? Esta x cuadrado, esta x común que está acá, y este diferencial de x que está acá. Que es lo mismo que lo que tenemos de este lado del igual. Bueno, ¿qué pasó? El 4
no lo tenemos para sustituir, entonces lo vamos a despejar. O sea que vamos a tener 1/4 por el diferencial de t, va a ser igual a x por el diferencial de x. Entonces, todo eso azul que está acá, ahora también lo tenemos acá. O sea que eso que está azul lo vamos a sustituir por 1/4 del diferencial de t. Una vez que hicimos eso, el número lo vamos a poner multiplicando afuera de la integral. Y el ejercicio se redujo y nos permite usar la tabla de integrales. Entonces, la integral de t a la 4 va a ser t a la 5 sobre 5. Le sumamos 1 al exponente. Y hacemos la cuenta. 1 arriba y abajo hacemos 4 por 5, 20. Y en vez de poner t, vamos a poner 2x al cuadrado más 1. O sea que acá vamos a tener 1 sobre 20 por 2x al cuadrado más 1 a la 5. Más la constante. Y esa va a ser nuestra respuesta. ¿Más os entiende, chicos, cómo es? Sí, profe. Bien. Los demás del 4 se hacen iguales. O sea que creo que nos faltan muy poquitos de hacer del 4. Los del 4 se hacen más o menos iguales. ¿Hay alguno de los que no hicimos que quieran hacer? Que digan, uy, este es muy difícil y no lo vamos a poder hacer. Yo creo que todos los que están acá son todos más o menos con lo que hicimos hoy, podrían hacer todo hasta el 4 de integrales. No sé si tienen alguna duda con alguno en puntual. Bien, bueno, entonces hacemos lo siguiente.